Bien, bien, perfecto. Bien, bueno, haciendo una breve introducción de la clase de hoy, se va a tratar sobre ciberdelitos y cibercriminalidad. He armado una presentación de PowerPoint para que sea un poco más didáctica. Ahora la clase también se está grabando, así que les va a quedar para más adelante si la quieren revisar. Cualquier cosa también voy a subir el PowerPoint al aula virtual de la facultad. Bien, me voy a poner a compartir. Díganme si se ve la compartición de la pantalla, si se ve específicamente el Sí, PowerPoint. profe. Perfecto, bien. Bueno, como les dije, la clase de hoy va a tratar sobre ciberdelito y cibercriminalidad. No sé si ustedes han tenido ya oportunidad en otras materias, entiendo que en Derecho Penal 2 parte especial se está dando un poco lo que son los ciberdelitos, pero no sé si más o menos alguno me puedan decir o no si han tenido un acercamiento sobre la temática. Bueno, no quiero, no sé si alguien Está discreto hoy, Gaby. ¿Cómo? Está discreto hoy la audiencia. Están calladitos. Sí. Grooming, ahí vi que pusieron en el grupo. Bien. Si hay alguna pregunta, yo te la paso, así no tenés que estar cambiando la pantalla. Bueno, dale. Dale. Avisame. Bueno, preví estas circunstancias, así que hice con una pequeña introducción a lo que son los ciberdelitos en grandes características. En una pequeña definición, que es la que más me gusta de todos los autores que he leído, es de Gustavo Eduardo Aboso, que hace una diferencia, más bien no es tanta definición, hace una diferencia dependiendo del objeto, en delitos cibernéticos propios y delitos cibernéticos impropios. Los propios es cuando el mismo sistema automatizado de procesamiento de datos es el que es objeto de ataque. Por ejemplo, cuando se ataca una página web y se busca que se deje funcionar, se la modifica, se la adultera. Y los delitos cibernéticos impropios son los que el Internet, el uso de Internet, el uso de las computadoras y de la red de Internet es un medio para cometer un fin en realidad. Este es más que nada el caso de las estafas, que muchas veces se le dicen ciberestafas, estafas cibernéticas, pero en realidad son estafas tradicionales, las que encuadran dentro del 172 del Código Penal, pero se producen por medios electrónicos o cibernéticos. ¿Bien? Acá principalmente lo que me interesa son los delitos cibernéticos propios, pero bueno, iré a dar algunos ejemplos de los delitos cibernéticos impropios. Ya entrando un poco en las características de los ciberdelitos, tenemos fundamentalmente 4. Hay más, pero me las he sistematizado en 4. La primera es la gran facilidad con la que se tiene para poder cometer este tipo de delitos. Acá, como dice el PowerPoint, dice desde la comodidad del hogar, mediante una computadora personal y desde el otro hemisferio del planeta. No se necesitan tener grandes computadoras con grandes capacidades o requerimientos de hardware para poder ejecutar un ciberdelito. Con una computadora ya estándar se pueden realizar y ejecutar varios de estos desde la comodidad de la casa, lo cual no es recomendable, ya lo diré por qué. Otra de las características fundamentales es el anonimato, que está altamente, el anonimato y la interjurisdiccionalidad, fundamentalmente, que es otra de las características. Respecto al anonimato es que es muy fácil lograr pasar o desapercibido o no ser identificado a través de Internet. Bien, hay muchas formas, generalmente las dos que se usan son el salto de IP, hacer que tu conexión y tu navegación salte de distintos IPs
que el IP es el International Internet Protocol, que es el número de identificación de la unidad con la que nos estamos conectando a Internet, que esa es la privada, y la pública es otro IP, que es el prestador de servicio de banda ancha de la zona. Bien. La idea que buscan es hacerlo saltar por distintos IP públicos y de esta forma dificulta un poco la individualización del IP privado, del IP de la computadora misma. Que generalmente también a veces se genera el conflicto de cuando una persona utiliza una red de Internet pública. Entonces, si uno hace desde el punto de la investigación, hace el camino inverso, es decir, desde donde se generó el ataque, une todos los nodos de IP hasta llegar del IP donde se estableció la conexión y se ejecutó el acto, puede no llegar siempre a la persona física porque esto usó una red pública, como por ejemplo en un cibercafé, y ponerle el cibercafé no tenía cámaras. Entonces se llegó al cibercafé, pero a la persona física más compleja de llegar, y ahí queda trunca la investigación, que es una de las fundamentales problemáticas que se generan a la hora de investigar los ciberdelitos y llegar a los cibercriminales. Y la más importante, que es la red Tor, que es de Onion Router, no sé si alguno la ha conocido o tiene conocimiento respecto de este sistema de enrutamiento de navegación por Internet. Si lo conoce un poco, ahí colóquenlo en la mensajería, cualquier cosa. Ahí Hacienda me lo dice. The Onion Router es un sistema de enrutamiento, bien, que lo que hace es ocultar la IP de la persona que inicia la navegación, lo hace pasar por 3 nodos para que llegue al nodo final, y ahí se logra la obtención de lo que se busca. De esta forma se logra un anonimato bastante sencillo y está bastante al alcance de la mano nuestra. Está basado en lo que es un sistema P2P de conexión, peer-to-peer o persona por persona, en donde cada persona que decida acceder a esta red directamente se baja el software de Tor, lo instala en su computadora y automáticamente se transforma en un nodo. Él mismo puede acceder a la red mediante esta forma, y a su vez otras personas que quieran utilizar la red, navegar a través de Internet por la red Tor, lo hace como a través de su computadora como no. Es decir, acá están los gráficos. El de la izquierda, que dice Alice, solicita el ingreso a la red Tor, el software de red Tor, que ya le voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona. Básicamente no cambia mucho de una navegación común. Solicita ingresar a la red. Acá en esta parte el software establece el camino de la red y enruta mediante criptografía esta solicitud, este paquete de datos de solicitud, que es este ejemplo que está acá. Es una triple encriptación, por eso es de Onion, como si fuese una cebolla. Y en cada nodo que va regresando obtiene el código del anterior y el del siguiente, pero no el del anterior, es decir, solo el de esta parte. Bien. Y ahí se van quitando las distintas capas, primera capa, segunda capa, tercera capa, y llegamos al nodo de salida, que es donde ya el mensaje está desencriptado, pero a través de esta triple traspaso, este último nodo no sabe ni de dónde vino ni quién es el solicitante. Entonces así se va generando el anonimato. En esta segunda imagen tenemos otro ejemplo en donde se utilizó otra ruta para llegar a la salida. Bien. Acá yo les quería mostrar, no sé si se ve, este es un navegador, se llama navegador Brave, se lo recomiendo porque anda bastante rápido, mucho más que Chrome y que otros más. Entonces, si por ejemplo coloco acá el navegador Brave, aula virtual de la Facultad de Derecho, ven que se accede bastante rápido al aula virtual. Lo interesante de este navegador Brave es que, si ven acá, dice nueva ventana privada con Tor, te ofrece navegar a través del sistema de enrutamiento Tor en forma directa. Bien, acá se va cargando la página y ya estamos navegando a través del sistema de enrutamiento Tor. ¿Cuál va a ser la diferencia? Va a tardar un poco más en abrir la página. Yo también pongo la misma
y vamos a ver que tarda un ratito más en cargar. Bien, pero hemos llegado de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia? En esta segunda vez que yo ingresé a la Facultad de Derecho, desde la facultad no tienen datos míos, no saben de dónde viene. En cambio, en esta, sí. Entonces es bastante sencillo de esta forma ver cómo funciona la red Tor y genera el anonimato. Y yo desde mi computadora les estoy mostrando cómo logré ingresar el aula virtual de la facultad sin ningún problema y en forma anónima, por así decirlo. No es lo recomendable hacer este tipo de cosas, pero bueno, era a modo académico, lo quería demostrar. De la facilidad, que está muy relacionada con la característica que mencioné anterior. Bien, y otra cuestión que se sabe es que mediante la red Tor se puede acceder a la Deep y a la Dark Web. Bien. La otra de las características de los ciberdelitos es la vulnerabilidad de los sistemas informáticos. Básicamente, actualmente dependemos absolutamente de los sistemas informáticos. Hoy por hoy todo es una aplicación bueno, y esto creció exponencialmente a raíz de la pandemia que inició el año pasado. Hay un aumento de hackers y hay un aumento también de desarrollos de programas que facilitan el accionar criminal. Un ejemplo de esto es Tor. Y después de Tor hay uno que se llama Riffle, que todavía se está trabajando en porque dicen que Tor tiene ciertas vulnerabilidades que quieren corregir. Es decir, si un hacker logra comprometer uno de los nodos de Tor, puede ingresar y desencriptar toda la información. Entonces se empezó a trabajar en el proyecto Riffle, que no sé bien cómo estará avanzando, creo que se inició como en el 2017-18. Y la última de las características que esta ya hace un poco a la jurisdicción o a la aplicación legal de los ciberdelitos y especialmente a la investigación, ¿bien? Que es la dislocación espacial del delito. Se llevan a cabo en distintos puntos del mundo, donde surgen diferentes marcos legales y existen diferentes derechos, ¿bien? ¿Qué es lo que hablamos con esta temática? Es decir, que un ciberdelincuente de España puede realizar y ejecutar actos criminosos acá en Argentina. Y entonces ahí ya tenemos que empezar a ver bien cómo lo investigamos al delito, quién lo juzga, quién detiene al delincuente, qué ley le aplicamos. Un gran avance para la persecución de los ciberdelitos se generó en el 2001 con el Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest. En el Convenio de Ciberdelincuencia, que Argentina adhirió en el 2018, si mal no recuerdo, recién en el 2018, tuvo adherencias previas en donde fue incorporando, como la modificación del artículo 128, la incorporación del grooming en el 132, de algunos ciberdelitos, la incorporación de la ciberestafa en el artículo 173. Fueron ciertas adhesiones, pero la ratificación específica concreta de todo el convenio vino, si no me equivoco, ahí en el 2018. ¿Cuál es la importancia del convenio de ciberdelito de Budapest? Es que establece, tipifica un montón de delitos, que son las que fueron adaptando las distintas legislaciones internas de cada país, establece todo un sistema de procesal penal de persecución de los ciberdelitos y establece una tercera etapa que es la cooperación internacional en la persecución del ciberdelito, especialmente en materia de extradición. La extradición se reduce o se limita a las cuestiones clásicas de extradición, y es una de las dificultades de la persecución de los ciberdelitos, de que ambos delitos tienen que estar penados con el mismo tipo y la misma calidad de pena en ambas jurisdicciones y el acuerdo bilateral de extradición entre ambos países. Luego se fue un poco flexibilizando esto, por suerte, hacia que no se exigía ya el acuerdo bilateral de extradición entre ambos países. Pero bueno, todavía existen conflictividades en cuanto a la cooperación, porque también se requiere cooperación de empresas.
en esto que yo decía de lograr rastrear el IP, las empresas de prestadoras de servicios de Internet son las que dan el IP. Entonces, si acá en Argentina estamos tratando de averiguar quién fue y dónde está el ciberdelincuente mediante la dirección de IP que registró el golpe acá en Argentina, bueno, empezar a rastrear y pedir a las distintas empresas que nos faciliten esos IP para poder llegar al ciberdelincuente. Y eso ya empiezan a tratar con las jurisdicciones y se genera un conflicto bastante grande que hasta el día de hoy no está del todo resuelto. Bien, en Argentina, el conflicto jurisdiccional en un caso de phishing se resolvió por el principio de ubicuidad para poder evitar planteos dilatorios de jurisdicción y competencia. Se estableció que el principio de ubicuidad establece que en cualquier lugar donde se haya generado algún punto o efecto del delito va a ser competente y fundamentalmente el primero que haya iniciado en la investigación. Me parece bastante correcto esto porque, bueno, lo que se busca con lograr dar con los ciberdelincuentes fundamentalmente es la rapidez, porque en materia cibernética también existe la volatilidad de los datos, se pierden con el tiempo. Bien. Desde mi punto de vista, a veces pienso que una solución puede llegar a considerarlo como delitos de lesa humanidad, en donde ya hay un avance muy grande desde la persecución y la condena de los miembros del sistema nazista, perdón, el sistema nazi, y en donde básicamente todos los estados del mundo tienen la capacidad de condenar a los delincuentes, de condenarlos en sus tierras, etc. Yo creo que podría llegar a ser una solución por ahí, aunque todavía no la he elaborado del todo. Bien. Ahora, viendo un poco habiendo visto un poco las características de lo que son los ciberdelitos, mi idea era hablar de al menos 3 ciberdelitos que se generan y que nos tienen bastante como víctimas a cualquier ciudadano, y les ha pasado muchas, y de hecho probablemente ustedes también hayan sido víctimas o potenciales víctimas y por suerte no han accedido o se han dado cuenta de este ciberdelito. Bien. Van a ser 3, el phishing, el spoofing y el ransomware. Y después pasaré a analizar un poco algunas organizaciones internacionales de cibercriminales. Respecto del phishing, ahí como la imagen que coloqué lo indica, es la pesca. Se trata por lo general desde mi punto de vista, de una ciberestafa que se genera en Internet. La intención de acá es de realizar ciertas modificaciones en alguna plataforma, fundamentalmente en los correos se hace, en donde se busca el engaño de la víctima, y lo que se busca es obtener mediante este engaño datos confidenciales muy importantes, usuarios y contraseñas de distintas redes sociales, o los más importantes son los datos de las tarjetas de créditos o las claves o tokens bancarios, que esos se producen a rolete. De hecho, a mí me han llegado varios mails que como los he denunciado como phishing, no los tenía de ejemplo, pero bueno, encontré algunos ejemplos para mostrarle en internet. Lo que se busca mediante el phishing es como generar una situación de susto, de miedo en el usuario para lograr estos datos sensibles. Este es un ejemplo de Netflix en donde se te dice que tu cuenta ha sido deshabilitada. Bien. Entonces, ¿qué vos que tenés? Donde dice Login Now, es un link donde vos tenés que ingresar ahí, restablecer tu usuario y contraseña, pero fundamentalmente, que acá lo dice, update your payment details. Es decir, de actualizar o cargar todos los datos de pago. Nosotros, el que es usuario de Netflix o conoce, el Netflix se paga a través de tarjeta de crédito. Entonces ahí, si uno ingresa a este link, nos va a abrir una página que es una página totalmente apócrifa. Generalmente es una pantalla en donde detrás de esa pantalla hay la ejecución de un programa que va obteniendo todos los datos sensibles que uno va ingresando, el usuario, la contraseña y los datos de la tarjeta de crédito. Bien, ahí ya se hacen con todos tus datos y bueno, con eso ya empiezan a hacer compras por internet, etcétera, fundamentalmente de bitcoins. Bien, este es otro ejemplo
Acá hay una diferencia fundamental que quiero marcar para que se entienda con el spoofing. Bien, el spoofing es un poco más técnico. Acá dicen que viene del banco. Acá ya el mismo mail que es Gmail, ha detectado que es tipo spam. ¿Por qué? ¿Cómo lo detecta? Por la dirección de dominio del correo. Este que estoy marcando acá. Como se dan cuenta, no tiene nada que ver con Banco Galicia. El dominio de la página tampoco tiene que ver con una página del Banco de Galicia, Agency LK. Entonces ya el mismo mail, el mismo anti-spam del mail, te lo va marcando como que puede ser spam. Entonces la primera alarma uno que puede llegar a tener. Acá está el logotipo, que está seguramente debe ser el logotipo de un home banking trucho. Y acá lo que se está diciendo sobre nuevas medidas de seguridad que recién actualizar el número de teléfono y otras cosas. Entonces vos accedes, acá si pones acceder a banca online y te genera la misma situación, te manda a una página. Bien. Yo acá he buscado en internet y he encontrado en uno de los cursos que hice anteriormente, y díganme a ver si se escucha. Acá demuestra un técnico específico como el backdoor, es decir, la parte de atrás de lo que sería un caso de phishing, en donde uno ingresa ese link y empieza a colocar los datos. Le doy play, díganme si se escucha, si no se llega a escuchar, bueno, más o menos le voy a relatar lo que va sucediendo. Vamos a mostrar un videito académico, esto por favor es algo académico, se ha desarrollado con una finalidad 100% académica. Entonces, vamos a observar desde el lado izquierdo, es un programa que cualquier hacker puede acceder, digamos, y va a tomar las credenciales de un usuario que entra a Home Banking. ¿Sí? Ahí lo que está haciendo el usuario, está ingresando al Home Banking, está poniendo sus credenciales, ¿sí? Está poniendo ahora su clave. Mientras tanto, el ciberdelincuente del otro lado, hagamos de cuenta que está del otro lado de la pared, está obviamente obteniendo toda la información de nosotros, principalmente desde dónde nos estamos conectando, principalmente el usuario, obviamente, la contraseña de acceso. Ahí, por ejemplo, ya tomó el usuario, nos dice Leonardo-Orona, y obviamente ya el usuario ingresó, está chequeando su saldo, su información, pero ya el usuario, ya el ciber obtuvo la información, se ve usuario y clave de esa víctima, ¿no? Entonces, claramente, la víctima nunca se dio cuenta de que se estaban receptando todos sus datos desde otro lugar en el ciberespacio. Bueno, espero, no sé si se escuchó. A ver, Linda, no sé si han colocado algo los alumnos en el... No, Gaby, se escuchó perfecto. Perfecto. Bueno, Perfecto, todo bien. ahí como veían, ese es me pareció bastante didáctico, me gustó mucho cuando lo vi ese video y entendí lo que se mostraba atrás es una consola, algunos que hayan aprendido a usar las consolas en las computadoras, especialmente los que han osado entrar a usar Linux. Esa es la forma en que se puede observar cómo se van ejecutando los programas, ¿bien? Y ahí, como se veía, mientras el usuario, engañado por este link apócrifo, que era un backdoor del online banking, fue ingresando todos sus datos y quedaron todos registrados. Este era un poco más complejo el ejemplo porque era directamente lo que se hizo fue como generar una pantalla, pero en definitiva se terminó ingresando el home banking. Hay otros casos que directamente, ¿qué es lo que se te hace? Vos vas ingresando todos los datos, le das OK y automáticamente ese OK te redirecciona nuevamente a los non-banking. Vos volvés a entrar pensando que ya está todo bien y seguís navegando. Pero la anterior etapa era la de donde se obtuvieron todos tus datos. ¿Bien? Si hay alguna duda, si quieren que vaya frenando, me
me avisan. Si algún concepto no quedó claro, de todos modos, al finalizar la clase, ahí les dejaré abierto para algunas consultas que quieran realizarme respecto de lo que estamos viendo. El otro de los ciberdelitos es el spoofing. El spoofing es muy, muy parecido al phishing, solo que ya estamos hablando de, se hace todo por correo electrónico, no es tanto la finalidad de obtener los datos sensibles como el phishing, y hay una cuestión un poco más compleja de engaño, es decir, es un poco más técnico. Acá hay otro ejemplo, un ejemplo del Banco Galicia, que si vemos la diferencia que marqué con las flechitas, el mail ya es más específico, es decir, ya dice mail, comercio exterior, @bancogalicia.com.ar. Lo que sigue es lo que debería haber dicho, el ejemplo de lo que realmente el correo es el original, mailto, gertenbuschmann@tonline.de. Esos son los dos datos que ya te van marcando que este mail puede llegar a ser falso, ¿bien? Pero si lo analizan bien, es distinto al ejemplo que les di anterior. Acá ya tiene dirección de dominio Banco Galicia. Ya hay un trabajo mucho más específico, mucho más detallado y más fino. En este caso, lo que se enviaba era un archivo PDF que decía transferencia de liquidación, como dice el asunto, .swift.pdf.pdf. Si ustedes se han dado cuenta, cuando les mandan un archivo PDF, solo dice un .pdf. El .swift ya es una ejecución lo que ya nos da la indicación de que puede ser un malware, un virus de backdoor, un virus de gusano o ransomware, que está directamente relacionado con el siguiente de los ciberdelitos. Pueden haber ese el spoofing, puede ser la puerta de entrada a la ejecución de un ransomware. Y ahora, bueno, el tercero de los ciberdelitos que vamos a ver hoy es el de ransomware, que es más cercano de lo que a veces uno cree y es bastante sencillo de que uno sea víctima. Particularmente tuve la oportunidad de hablar con el primo de mi novia, que había sido víctima de ransomware, en donde había perdido mucha información relacionada con la facultad. ¿Por qué? Porque el mail, vamos a un mail de spoofing, te lo mandan y se manda masivamente. Y a su vez, todo está bastante relacionado con distintos mecanismos de ciberdelitos. Si se genera también un virus que se llama worm, gusano, que es el ejemplo del WannaCry, si ustedes lo googlean, es un ejemplo de worm, de virus gusano, es un virus que se duplica a sí mismo y se va buscando infectar las computadoras y como va buscando a través de los correos, copia direcciones de correo de los contactos que tenemos nosotros y se va autoenviando a sí mismo. Entonces, la masividad a donde se llega con este tipo de delitos es inimaginable a veces. Entonces, por eso, potencialmente, coloqué estos tres porque se manejan por correo y porque se busca llegar al usuario común. El ransomware a veces se busca, los grupos cibercriminales, que ya vamos a ver unos ejemplos, buscan algunas instituciones más poderosas porque buscan gran cantidad de dinero. Vamos al ejemplo del spoofing. Somos usuarios del Banco Galicia y nos llega un correo como el que llegó recién diciéndonos que había una falla en nuestras credenciales y que tenemos que descargar el archivo para poder reingresar nuestras credenciales. Entonces descargamos el archivo y en realidad era un virus ransomware. ¿Qué es lo que nos hace? Nos encripta absolutamente todos los archivos de la computadora. ¿Qué es encriptar? Bueno, el sistema de encriptación, de codificación, en donde bloquea el archivo, le cambia incluso un archivo es .word, .text, les cambia esa definición con el nombre específico, en este caso es .wannacry.text, y no podemos ingresar. Nosotros cuando reiniciamos la computadora, dependiendo a veces del virus que se ejecuta rápidamente o
se ejecuta en suspensión. Queremos volver a ingresar a la computadora y nos podemos encontrar con este hermoso cartelito que está marcado acá. Oops, your files have been encrypted. Y bueno, y acá lo que va diciendo es, te va explicando qué fue lo que pasó. Básicamente te dicen que fuiste víctima de encriptación de todos tus documentos. Para poder desencriptarlo, uno requiere un código. Y te dicen cómo recuperar los archivos, te van explicando todo lo que tienen que hacer y fundamentalmente es pagarles. ¿En qué? En Bitcoins. Y te dan acá, si ven acá abajo, es la dirección de la billetera virtual. No se ve el cursorcito, pero donde dice Bitcoin, ahí esa es la dirección de la billetera virtual. Bien. Si vamos a una analogía, es el secuestro coactivo de todos los datos que tenemos en la computadora. Nada te asegura que si vos pagues te den el código. Básicamente lo que se suele recomendar frente a un ransomware es dar por perdido toda la documentación que teníamos. ¿Cómo es la forma de protegerse? Hacer constantes backups en discos extraíbles, en nubes, diversificarlo. Que eso, bueno, ya lo veré al final, que daré un par de recomendaciones. Bien, adentrándonos ya un poco en la parte de los actores de los ciberdelitos, estamos con los cibercriminales. Bien. A veces pueden ser cibercriminales individuales que van ejecutando algunos que otros actos y otros ya entramos dentro de grupos de cibercriminales, que este es el ejemplo de ataque DarkSide, que es un ransomware DarkSide a Colonial Pipeline, que era una empresa de combustibles en Estados Unidos de la zona este. Este ataque fue un ransomware, como el que le expliqué anteriormente. Acá, si ven, es el ejemplo de lo que se encontraron los usuarios. Vos te encontrás con cuando querés entrar, encontrás toda la documentación encriptada y te encontrás con este archivo de texto. Si ustedes ven, dicen Welcome to DarkSide, what happened, data leak, ahí te va explicando todo lo que te pasó. Bien. Y en fíjense, por eso me interesó explicar un poco el tema de Tor. Acá, si dicen using a Tor browser, utilizan las indicaciones eran utilizar el sistema Tor para poder ingresar que ahí te dicen cómo obtenerlo. Acá está la página original de Tor, es decir, no es nada apócrifo, torproject.org. Cualquiera puede entrar y ahí se descargan el software de Tor. Y la intención acá de los ciberdelincuentes era encriptar y enrutar aún más la navegación. Lo que buscaban era que a través de la red Tor se hicieran todas las compras de los bitcoins y se enviaran a las billeteras virtuales de todos los ciberdelincuentes, y con eso se dificulta muchísimo más arribar al ciberdelincuente. Es importante tener en cuenta también que ellos establecen un plazo, ¿bien? Acá dicen de 6 meses. Te dan un plazo. En realidad 6 meses ahí fue bastante extensos. Ya vamos a ver un ejemplo argentino, fueron 24 horas. ¿Qué es lo que genera en el ransomware en grandes empresas o fundamentalmente en instituciones críticas de un Estado, como por ejemplo el sistema de salud, el sistema de distribución de agua, las páginas gubernamentales, como el caso en Argentina de ANSES o AFIP, que AFIP ha estado caída hace 2 o 3 días, han habido conflictos para poder facturar y bueno, no se ha dado públicamente noticias si se ha sido bajo ataque de algo, pero lo cierto es que han estado bastante caídas las páginas. En el caso de la empresa de combustible de Estados Unidos, lo que generó es que tuvieron que, para evitar la propagación del virus, porque se fue propagando a sí mismo en distintos ordenadores de las distintas filiales de la empresa,
tuvieron que cortar toda la red de la empresa y se vio bastante comprometido el suministro de combustibles en toda la zona este por unos 4 meses más o menos. Se ha establecido que una empresa con buena política de ciberseguridad, con buena backup de toda la información, que es la única forma de defenderse de un ransomware, puede más o menos reincorporarse y volver a la normalidad en un plazo de 6 meses. Así que imaginemos si una empresa que jamás hizo un backup correcto, lo que puede llegar a tardar en restablecerse, y más si estamos hablando de infraestructura crítica de un Estado. Otro de los ejemplos es el ataque Hate Ransomware. Este ha sido ataques que se han hecho más que nada a páginas gubernamentales de Estados Unidos. Ha sido un poco menos masivo que el DarkSide, pero es el mismo ejemplo. Acá también se encontraron con este archivo de texto en donde les ibas explicando qué es lo que había pasado, cuáles fueron las garantías y bueno, también ordenaban la descarga del Tor browser. Bien, la diferencia con este grupo de ciberterroristas sucedió que no solo obtuvieron la información, y no solo amenazaron con publicarla, sino que además agregaron la amenaza de destrucción de toda la información. Entonces, bueno, algunas cosas van variando dependiendo del grupo de ciberdelincuentes y ya uno puede ingresar a una cierta análisis de la psicología de estos grupos de ciberdelincuentes, ¿bien? Y me gustó colocar este ejemplo de estos dos. DarkSide, todos ellos operan en la Dark Web o en la Deep Web. Tienen páginas, todo en donde se ingresan, en donde se publican todos los ataques que van haciendo, donde están establecidos los contadores temporales, en donde te dicen, bueno, atacamos a Pipeline. Bueno, Pipeline tiene 10 horas todavía para responder si no publicamos toda la información que nosotros hemos secuestrado porque no pagó. Bien. También tienen DarkSide, específicamente la página de DarkSide tiene una parte totalmente abierta para el ingreso de los periodistas que pueden ingresar y pueden ver toda la información que se va publicando de todo lo que obtuvieron a raíz del ransomware. Bien, pero llama un poco la atención la diferencia entre estos dos, en donde DarkSide, por ejemplo, se catalogan a ellos como una especie de Robin Hood, en donde ellos decían que todo lo que ellos obtenían de los rescates lo iban a donar a organizaciones de beneficencia. No les salió muy bien el tema porque ninguna de las organizaciones aceptó todos estos bitcoins que les daban porque, bueno, tenían origen ilícito. Llama mucho la atención la psicología o la visión que tienen ellos de las circunstancias porque lo que generaron con el ataque hacia la empresa de combustible problemas muy grandes del suministro de combustible y eso genera trastornos en el ciudadano común. Entonces uno balanceando cosas, decir, bueno, no hubieses atacado directamente, si realmente querés hacer un bien a la sociedad, no ataques, si después vas a donar la plata. ¿Por qué? Porque tu ataque generó una problemática social mucho más grande de lo que a veces vos buscarías solventar o ayudar con las organizaciones no gubernamentales o de solidaridad con lo que obtuviste de este secuestro. Entonces, resulta bastante curioso analizar un poco esta visión. Los de Hate, ransomware, no, directamente a ellos lo que les interesa es obtener dinero. Eso es lo que expresan en sus distintas páginas. Bien. Distinto es lo que yo creo que todos hemos escuchado a Anonymous, especialmente lo que pasó anteriormente en el 2000, ¿qué año fue? En el 2008, con la filtración de documentos confidenciales de Estados Unidos que se publicaron en Wikileaks, surgieron muchos videos en su momento, la famosa frase de somos legión, no estás solo. Anonymous no tiene
lo único que lo identifica es la imagen, el rostro, bien, de Guy Fawkes, que es el de la historia de la película V de Venganza. Y esto ya cambia, esto es ciberactivismo, se lo considera como ciberactivismo y el ejemplo más cercano que tenemos es todo lo que pasó en Colombia. No sé si estuvieron un poco al tanto de lo que pasó en Colombia, el conflicto político-social que hubo, donde hubieron muertos, hubieron ataques sexuales a los protestantes. Fue bastante complejo lo que sucedió en Colombia en mayo de este año. Y bueno, Anonymous en su página de Twitter intervino frente a esta conflictividad social y frente a esta ataque hacia la ciudadanía, no estaban conformes, estaban totalmente en contra de la violencia que había ejercido el Estado colombiano, especialmente a través del ejército, y lo que hizo fue atacó la página del ejército colombiano, obtuvo muchísimos datos bancarios, de correos y contraseñas de muchos de los miembros del ejército y los publicó en la página de Twitter. Fue muy gracioso y muy curioso lo que se generó en Twitter porque automáticamente Twitter, dado cuenta de eso, le dio de baja al usuario de Twitter de Anonymous Colombia y Anonymous mismo se lo dio de alta nuevamente. Entonces se generaron varios memes en ese aspecto. Y por otro lado, lo que se buscó desde Anonymous son ataques de DDoS, que se llaman ataques de denegación de servicio, a las páginas gubernamentales. Y eso pone en crisis la comunicabilidad de las distintas instituciones gubernamentales. ¿Qué es un ataque de denegación de servicio? Bueno, una página tiene, conforme a la configuración de esa página, conforme a los derechos de dominio adquiridos y conforme a la banda de ancha del país y del servicio que se le presta, una capacidad de respuesta. Bien, conforme a las solicitudes, es muy sencillo entenderlo. Yo si ingreso ustedes cuando ingresan a la aula virtual de la facultad, ingresan usuario y contraseña, es una solicitud de servicio. Bien. Entonces, vamos a un ejemplo donde una página gubernamental tiene la capacidad para responder en simultáneo a 300 solicitudes de servicio. Si logramos un ataque coordinado de 700, 800, 4.000 personas que al mismo tiempo empiecen a solicitar servicios a una página, colapsa esta página y directamente no se ingresa. Bien, que es un ejemplo, no sé si alguno lo vivió en estos días con intentar facturar en la fila. No se podía. Estuvo caída más o menos desde el domingo hasta el martes funcionando bastante mal y no sé cómo estará actualmente. Entonces, ¿qué es lo que se buscó mediante Anonymous? Bueno, demostrarle al gobierno colombiano, al Estado colombiano, decir, bueno, no sigan atacando a sus ciudadanos porque los podemos, desde el punto de vista cibernético, los podemos poner en crisis, fundamentalmente mediante estos ataques de DDoS. Y acá vamos viendo, volviendo un poco al análisis de cómo es la cibercriminalidad, sea grupal, sea individual, en este caso he analizado 3 grupos distintos, cómo los objetivos, cómo las metas o cómo los efectos y las consecuencias que van generando van cambiando dependiendo del tipo de grupo. Bien. En el caso de Telecom Argentina, fue atacada por un ransomware en el año pasado. No logré encontrar cuál fue el tipo de ransomware, así que le debo el nombre o la agrupación que ejecutó este acto. También la información o la noticia oficial de Telecom no fue muy explícita, fue bastante escueta. Y el rescate que se le exigió fue de $7.5 millones en criptomoneda Monero, que se llama. ¿Cuál fue lo curioso de esto? Es que le establecieron un deadline de 24 horas nomás, en donde si a las 24 horas no estaba efectivizado el pago, se duplicaba el dinero. Y así hasta el plazo de 6 meses, si no me equivoco, en donde ya directamente iban a publicar toda la información que tenían o que habían obtenido respecto al ransomware de Telecom.
La comunicación oficial fue esa parte y que habían dicho que habían logrado suprimir el ransomware y nada más, no especificaron cómo es que lo habían logrado suprimir este ransomware. Entiendo que puede llegar a haber cortado todas las redes en forma urgente y que no se dañaran los datos sensibles o haber tenido una buena política de ciberseguridad con buenos backups totalmente actualizados. Otra cuestión que me interesó también analizar es ya lo que estamos hablando de ciberterrorismo. ¿Y en dónde lo diferenciamos al tema del ciberterrorismo de los ciberataques anteriores que hemos visto? En el ciberterrorismo se busca básicamente desestabilizar un estado. Y los ejemplos que me interesaron colocarles son estos dos. Estonia en el año 2007 y Georgia en el año 2008. Fueron dos ataques muy relacionados con la conflictividad de la defragmentación de la Unión Socialista Soviética, de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se entiende que fue muy por ese lado porque la mayoría de los IP de los ataques provenían desde Rusia. Y Rusia, al menos en el caso de Estonia, se negó bastante sistemáticamente a los pedidos de Estonia, a los pedidos de la ONU, de datos para poder arribar con los ciberdelincuentes. ¿Bien? En Estonia fue toda una conflictividad relacionada con la quita de una estatua de Stalin. ¿Y qué es lo que interesa tener en cuenta el caso de Estonia? Estonia era un país bastante desarrollado tecnológicamente, lo que era toda la política institucional del Estado se manejaba todo por Internet y por sus páginas gubernamentales oficiales. El ataque tuvo dos fases. La fase primera fueron ataques de denegación de servicios, DDoS, que eran bastante rudimentarios, no llegaban a colapsar absolutamente, pero sí dificultaban bastante el uso de las páginas gubernamentales. Y la fase 2 ya fue un ataque DDoS, denegación de servicio masivo, con la utilización de bots de figuración de web y spam. Ya la utilización de los bots implican un desarrollo o la participación de hackers mucho más profesionales. Un bot, como su nombre lo indica, tal vez algunos que hayan jugado videojuegos, en mi caso el viejo Counter-Strike, entiende lo que es, o al menos graficarse lo que es un bot. Es un programa que se desarrolla un software para que mediante ciertos comandos ejecute acciones repetitivas. En este caso, ¿qué es lo que se busca? Se configura este bot en donde lo que se le indica que haga, por ejemplo, es constantemente solicitar servicio a una página. Entonces, ya no era como la primera parte de la fase 1 del ataque, donde las mismas personas ingresaban constantemente solicitud, sino que ya se utilizaron bots. Resulta bastante curioso entender a veces que si, por ejemplo, nosotros podemos ser un bot sin saberlo. Más que nada los que utilizan Windows, que es el más utilizado de todos, pueden en algún momento, mediante un spoofing, haber descargado un software. Ese software actúa totalmente escondido, uno no lo detecta salvo que sepa. Y ese software lo que genera en realidad es que nuestra computadora sea un bot. Y el que lo generó, es decir, el ciberdelincuente que lo generó, puede a través de las configuraciones de ingresar al servidor general de ese bot, ordenar los comandos de que ese bot haga lo que estaba preparado para hacer o desarrollarlo para que haga otras cosas. Entonces ya en esta segunda etapa fue mucho más organizado, fue mucho más masivo y la funcionalidad de Estonia se vio mucho más comprometida que en la primera fase. ¿Bien? En el caso de Georgia, fue en el 2008, también por unos conflictos relacionados con la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero este es el ejemplo de un país no desarrollado, en donde también los ataques de este servicio pueden desestabilizar a un país no desarrollado. ¿Bien? Acá tuvo tres fases, una fase 1 de ataques de denegación de servicio de baja escala,
La fase 2 fue un ataque de negación de servicio con utilización de bots, pero acá se sumó un conflicto armado, es decir, fue invadida. Y la fase 3 fue post-conflicto armado, en donde volvió un poco a la característica de la fase 1. Bien. En este, si bien no tenía tan desarrollado institucionalmente, también se dio cuenta en donde se vio en la capacidad de respuesta. Estonia logró tener una rápida capacidad de respuesta mediante sus dos organizaciones gubernamentales de ciberseguridad y pudo dar una respuesta bastante rápida, desconectando servicios, restableciendo los servicios, pidiendo más ancho de banda, cerrando las fronteras virtuales hacia todo dominio externo al país. Y de esa forma lograron poder volver a la normalidad y estabilizarse bastante rápido. Distinto de Georgia, donde no tenían esta capacidad gubernamental de respuesta, entonces la posibilidad de estabilizarse luego de estos ataques fue mucho más lenta. Bien. Ya llegando un poco al fin de la clase respecto de lo que hemos hablado, de estas diferencias de los distintos ciberdelitos, que más o menos podemos llegar a incluso ser víctimas. La idea era mostrar 3 ciberdelitos en donde una persona particular, como yo les dije, en mi caso he recibido muchos mails. Recuerdo que el primer mail que me llegó fue de Club Visa, Club Visa es una página de Visa que uno puede gestionar todas las tarjetas Visa que tiene independientemente del banco que se le haya otorgado. Me llegó despertándome de la siesta, estaba medio dormido, veo y me generó lo que buscaron los ciberdelincuentes, el miedo y el susto. Decir, uy, se me cerró, se me suspendió el usuario. Y lo primero que dije, claro, si hace como 7 meses que no entro. Por suerte no ingresé al link y bueno, ya les comento lo que hice en forma intuitiva, que es un ejemplo de las recomendaciones. A su vez también, como estos 3 delitos, el phishing, el spoofing y el ransomware, pueden llegar a afectar empresas, que pueden ser empresas de cualquier índole que estén muy desarrolladas o trabajen mucho en la parte virtual, que prácticamente hoy por hoy son el 100% de las empresas, o llegar incluso a desestabilizar un estado en el caso del ciberterrorismo, con los mismos mecanismos, ¿bien? En el caso de las recomendaciones que me gustaría darle específicamente de estos 3 ciberdelitos que suelen llegar muy cercanos a la sociedad, la primera es el tema de las contraseñas. Establezcan contraseñas seguras. ¿Cómo una contraseña puede ser segura? Bueno, se van combinando mayúsculas, minúsculas, números y caracteres. La letra Y, la arroba, el numeral, el asterisco. Son distintas formas de ir generando contraseñas que son mucho más seguras. Contraseñas que tengan más de 8 caracteres, 10 caracteres, 12, combinando estas distintas formas, uno genera una contraseña que sea mucho más compleja y que no sea la clásica 1, 2, 3, 4, 5, 6, el nombre de tu mascota, el nombre de tu papá con tu número de nacimiento. No colocar dentro de las contraseñas datos sensibles de la persona misma, pues son datos que después un hacker puede intercruzar y dan lugar con la contraseña. Las otras son las de confianza y la revisión. Fundamentalmente los mismos bancos ya nos están diciendo constantemente que un banco jamás te va a pedir que confirmes tus usuarios y contraseñas, te va a pedir telefónicamente o por vía mail que coloques tus usuarios, tus contraseñas o tus claves token. Entonces, si a uno le llega un mail, como los ejemplos que mostré, de cualquier plataforma, porque acuérdense que no es solo bancos, sino que son distintos lugares sensibles que les interesen a los hackers poder ingresar y entonces usuarios de contraseñas o claves o datos bancarios. Entonces, desconfiar absolutamente de cualquier mail que les pueda llegar de cualquier institución en donde le diga estos ejemplos. Se ha suspendido tu línea, necesitamos verificar tus credenciales, etc. Primero, con cuestión de desconfiar. ¿Cómo desconfío? Bueno, primero esa es la señal. Es decir, cuando te pidan este tipo de cosas, cuando te digan que te van a suspender la línea, cuando te digan muchas cosas. Después otras señales que es lo que yo les he dicho.
ver los dominios de los mails, como el primer ejemplo del phishing, un mail que no tenía nada que ver con la institución que enviaba el correo. Ir analizando los dominios, .com, .cl, .lk, .k, .uk. Ya mayormente si son muy de Europa o de Asia, ya hay que empezar a desconfiar. Bien. Y la otra es la revisión, es decir, vamos al ejemplo de lo que yo hice intuitivamente. Cuando iba a ingresar al link que me daba este mail de que me iban a suspender mi cuenta de Plan Visa, de Club Visa, dije, no, voy a entrar a la página oficial a ver si es verdad que tengo suspendido. Entonces me levanté, prendí la computadora, ingresé y vi que estaba todo bien. Entonces ahí me di cuenta que era un caso de phishing o de spoofing. ¿Por qué? Porque podría ser en realidad el ingreso de un malware a mi computadora. Entonces esa es la cuestión, la revisión. Es decir, si le llegan cualquiera de estos correos, no ingresar a través de ese correo al lugar donde les dicen que se está por suspender, que tienen que renovar credenciales, etcétera, sino ingresar por otro en el navegador a la página oficial y verificar por ustedes mismos si se encuentra o no esto que nos está diciendo el correo. Bien. Y como una última también recomendación, en el caso ya muchos de los correos, porque la forma más rápida de contactar con las personas a través de los correos electrónicos, muchos de los correos electrónicos están estableciendo la denuncia de estos correos como spam o phishing. En el caso de Gmail y de Hotmail, que son los que uso yo, tenés ese ejemplo. Entonces, mediante esa denuncia, uno puede, como usuario un poco más aversado en la materia, ayudar a los correos a que eliminen directamente o los verifiquen y los eliminen y bueno, puede proteger a algunas personas que ya no están tan aversadas en la temática. Hoy por hoy se está hablando ya o se ve una nueva forma de analfabetismo, que es el analfabetismo digital, de la brecha generacional. Nosotros, los nacidos después del 85, y más los después del 2000, somos nativos digitales. Entonces tenemos incorporado muchas de las cuestiones del lenguaje virtual, está incorporado, a diferencia de las generaciones anteriores. Y se está generando ese analfabetismo. Y el año pasado fue brutal cómo dejó en velo esas circunstancias con las simples videollamadas que ya la gente no sabía cómo realizar una videollamada. Bien. Como ejemplo final, también les quería dar uno que pasó cercano a mí, que fue un alumno mío, que la víctima, en el estudio a veces recibo pasantes, y le pasó a él. Y lamentablemente no había mucho que hacer, fue bastante, como que sí, no decepcionante, pero uno siente bastante impotencia en esas circunstancias, de que no había sido víctima de ninguno de los delitos que yo les dije, pero sí de un delito impropio, volviendo a la definición inicial. En el caso de él, se habían contactado telefónicamente, que por lo general son presos que hacen esto, en una estafa a través de teléfono y después se transformó en una pequeña estafa virtual, pero no dejaba de ser una estafa común, en donde le decían que él había sido beneficiario de un programa de subsidio de estudiante. Le iban a depositar 60.000 pesos, que era el subsidio, pero lo que él tenía que hacer era redirigirse a los cajeros automáticos, generar la clave token y transmitirle, y generar las claves token que ellos mismos le decían que generen. Bien. Automáticamente, ya les digo, les llaman eso y les cortan, o le quieren decir algo y después le cortan, eso queda pero no existe, o sea, eso no existe. Quiero que les quede claro que jamás le van a llamar por teléfono para darle este tipo de cosas, y menos si te dicen anda al cajero y genera esta clave que yo te estoy diciendo. Entonces él le fueron indicando todo por teléfono, generó las dos claves token que se necesitan, les transmitió las claves de ingreso al home banking
Y automáticamente, ¿qué es lo que hicieron? Ingresaron al home banking, bloquearon toda la posibilidad de ingreso de este alumno mío a través de las claves token, obtuvieron un préstamo por 60.000 pesos y fíjense lo estudiado que tiene la temática que generan lo que se llama un nuevo procedimiento que es el DEBIN. El DEBIN en donde vos generas un débito automático de tu cuenta desde otra cuenta y que automáticamente se debita en un tiempo. ¿Cómo es lo que hicieron? Tienen tan estudiado porque, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que existe actualmente en los bancos son préstamos preaprobados, ¿bien? Estos preaprobados, con un clic uno ya los tiene. Es rapidísimo. Hay muchos colegas que dicen que no puede ser que exista esa velocidad para obtener un préstamo. Yo estoy en cierta medida de acuerdo, pero bueno, también fue efecto de que antes había mucha burocracia para obtener un préstamo. Entonces, bueno, se ha generado esta circunstancia y estamos en esta nebulosa de decir, ¿existe o no existe responsabilidad de la empresa, de los bancos, por esta cuestión? Y automáticamente, ni bien le llegó la aprobación del préstamo, a los 5 minutos estaba generado el débito automático. Entonces se acreditó el préstamo y se hizo el débito automático. Y listo, quedó la cuenta del alumno mío, quedó en cero, pero con el préstamo aprobado que tenía que después hacerse cargo. Y después el dinero hizo un salto por muchísimas cuentas, dificilísimo de rastrear hoy por hoy. Y bueno, la pregunta es, ¿qué se hace? No existe hoy por hoy una respuesta a estas circunstancias. ¿Por qué? Porque los bancos, ¿cómo se escudan? Y eso es cierto. Los bancos en todos los ingresos de home banking, en todos los mails oficiales que mandan los bancos, tienen una leyenda que te dicen, nosotros jamás te vamos a pedir las contraseñas, no les entregues la contraseña a nadie, no te vamos a llamar por teléfono para pedirte las contraseñas. Entonces, decir, bueno, sí, pero pero fue engañado, y bueno, y entramos en un juego de distintas figuras jurídicas penales en donde al fin y al cabo termina la víctima teniendo que hacerse cargo de un préstamo, no hay protocolo o institucionalización de contención de este tipo de víctimas, entonces está bastante complejo. Por eso me interesaba también entrar en estas recomendaciones de contraseña, confianza, revisión, para que ustedes también, ahora que más o menos han interiorizado en esta temática, no sean engañados de esta forma, porque la verdad que después del día de mañana son unos dolores de cabeza bastante fuertes que se pueden generar. Sin embargo, hace poco leí un tuit de un colega en Buenos Aires, un especialista en Derecho Digital, que había logrado que se condenara al Banco de la Nación a un jubilado a devolverle todo el dinero. No he podido interiorizarme, pero bueno, parece que están empezando a haber algunos pronunciamientos judiciales respecto de este tipo de cuestiones donde no logramos dar con el delincuente porque es bastante complejo lograr darlo desde el punto de vista cibernético y la víctima queda en total desamparo porque no hay un plan de contingencia o de compensación o de contención hacia las víctimas, ¿no? Así que bueno, eso sería la clase de hoy. Espero que les haya sido claro, les haya servido. Y estoy abierto a cualquier consulta o pregunta que deseen hacerme sobre la temática. Profe, a mí no me quedó claro al principio cuando habló del spoofing, ¿cuál era la finalidad de ese delito? Bien, sí, es bastante difícil encontrarlo, entender a veces la diferencia incluso con el phishing. El spoofing tiene dos, por así decirlo, si lo vamos a decir académicamente, dos objetivos. El primero es engañarte, ¿bien? Siendo más complejo que el phishing, buscan que la suplantación de la identidad, en el caso del correo, es mucho más específica, mucho más trabajada, mucho más fina, donde se busca generar el dominio del correo que contenga los nombres y los datos en este caso era el Banco Galicia, entonces decía Comercio Internacional, Banco Galicia,
se busca una forma. En el ejemplo, no sé si te acordás del de phishing, era más burdo, no tenía nada que ver el correo electrónico con la institución que pretendían engañar. Y el segundo objetivo ya es multifacético, incluso podría llegar a decirse que es como un ciberdelito previo a otros. Puede combinarse con el phishing, en donde te llevan a una página y obtienen todos tus datos bancarios. Puede combinarse con el ransomware, en donde vos te descargas este archivo del ejemplo que yo les di y ingresaste un ransomware y te encriptaron toda la información. O incluso otro tipo de virus o troyanos, por ejemplo, en donde vos ingresas un virus y generas una puerta trasera que se le llama, en donde después el ciberdelincuente puede monitorear toda la actividad que vos haces en tu computadora. Entonces, es esta cuestión de buscar engañar de forma más sofisticada para, bueno, las finalidades pueden ser diferentes conforme a lo que busque el ciberdelincuente. No sé si me expliqué en esta ocasión. Sí, gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguien más con alguna duda? ¿No? Parece que no. Parece que no. ¿O son dos cosas? ¿Leí muy bien a la clase o estar un poco... Sí. Profe, Ahí está. Sí. yo tenía una duda, no es una duda, sino es como para saber, el caso que pasó con el tema de los jubilados y el Banco Nación acá en Mendoza, ¿también entraría como un ciberdelito o de qué tipo sería? No estoy muy al tanto, no estuve muy al tanto de ese caso. No sé si vos más o menos tenías un par de datos para darme, ese la verdad que no estoy tan al tanto. Sí, lo que yo entendí fue que desde cuentas de Mercado Pago o algo así, le sacaron todos los haberes depositados a unos jubilados de un banco en específico de Ciudad de Mendoza, me parece que fue, o de Guaymallén, no recuerdo bien. De Guaymallén. Ajá, y luego ese dinero creo que lograron constatar que había sido desde Córdoba y desde Buenos Aires, como que se había movido la plata por ahí, más o menos. No logré entender bien cómo fue al final. Y puede ser, no sé, en este caso yo creo que se deben haber hecho con los datos de las tarjetas de créditos. Sí, ahora que me lo mencionas me acuerdo porque mi mamá... Gaby, el problema era también que la falta de seguridad en las tarjetas de débito. Claro. Entonces, por eso van a modificar ahora, una de las resoluciones es modificar a todos los jubilados que tengan tarjetas de débito, se le van a poner la Master Debit, que tienen el sistema nuevo que por proximidad, no sé cómo es bien, pero no es con los códigos de seguridad atrás, les van a dar mayor seguridad a las tarjetas de débito. Claro. Y, o sea, pueden llegar a ser ciberdelitos o no, como te digo, la parte específica del dato que nos faltaría para poder estudiarlos bien es cómo obtuvieron los datos de la tarjeta de crédito, de débito, perdón. Y en este caso sí se establece, evidentemente hay una responsabilidad del organismo, del banco, en donde no establecieron protocolos de seguridad mucho más específicos o más difícil de violentar, y por eso es que salieron a responder en gran medida, ¿bien? Puede ser incluso el skimming, es un sistema en donde se pueden clonar las tarjetas, bien, es un dispositivo que es donde se pasan la parte magnética de la tarjeta y te obtienen todos los datos de tu tarjeta y con eso ya empiezan a ejecutar muchos delitos. Y ese es un caso de ciberdelito porque ya hay una manipulación virtual de algo y con todos tus datos específicos logran realizar otros actos criminosos. Tendría que verlo bien para ver cómo fue que se obtuvieron las tarjetas de crédito, porque puede haber sido un caso de phishing en donde varios de estos jubilados, que, conociendo el ciberdelincuente la vulnerabilidad de estas tarjetas, lo que hizo es que les llegara un correo y bueno, y ellos ingresaron los datos de las tarjetas y con eso pudieron hacer todas estas compras o todos estos movimientos de dinero que bueno, es el clásico ejemplo, Córdoba, Buenos Aires, ya es una cuestión interjurisdiccional que
por más que uno crea que es dentro del país, a veces lograr dar con este tipo de circunstancias se complica bastante porque no está institucionalizado la parte de respuesta interjurisdiccional en cuanto a la persecución de este tipo de ciberdelitos. No sé, no creo que te haya podido responder del todo la pregunta por la falta de datos, pero puede llegar a configurar un ciberdelito propio o impropio, en donde es una estafa genérica, pero bueno, se desarrolló a través de medios digitales, porque si yo de manera análoga, por así decirlo, como el Scam, obtengo todos los datos de las tarjetas, después todas las compras que yo realice son virtuales, pero no deja de ser un delito clásico, por así decirlo. Bien, muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, Bueno, nos vamos despidiendo entonces. bien. Bueno, hasta las... Bueno, chicos, el jueves que viene, entre la semana, les vamos mandando el link y esta clase después la subimos, hacemos el link desde el Dropbox para poder subirla. Así que, bueno, cualquier duda nos mandan un mail por mensajería del aula, ¿sí? Bueno, Bueno, que tengan buen día, chicos. buenas tardes. Chao, 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 Gaby. profe, Hasta gracias. luego.